Nunca imaginé que la última voz que escucharía antes de que el mundo se torciera sería la de mi nuera. Pero ahí estaba ella tan cerca que sentía el calor de su aliento mientras se inclinaba sobre mí. «No mereces nada», susurró Xiomara con una voz firme y venenosa, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Mis rodillas flaquearon antes de que entendiera que me había empujado. La pared me recibió con un golpe sordo y el suelo subió de golpe. Recuerdo el impacto, como mis manos se negaron a responder, el sabor metálico en la lengua. Tenía 70 años y en ese instante sentí cada uno de ellos pesando como plomo. «Xiomara». Mi voz apenas rasgó el aire. No pedía auxilio, pedía que me reconociera. A la mujer que una vez intenté querer como si fuera mía. Dio un paso atrás acomodándose la blusa como si se preparara para una foto, en lugar de dejarme tirada en el piso de mosaico del pasillo. «Nunca debiste quedarte aquí», dijo con un tono suave pero despojado de toda humanidad. «Siempre estorbabas». Mi vista se nubló. Un zumbido creció en mis oídos, mi corazón tropezando consigo mismo. Intenté agarrar algo, quizá el zócalo, quizá su pierna, pero mi mano solo cerró en el aire vacío. Mientras se alejaba, sus tacones repiquetearon despacio, casi con pereza cada paso, desvaneciéndose como si caminara hacia un futuro que ya se creía dueña. Me quedé allí aturdida por algo más que el dolor. La esposa de Leandro, la mujer que acunaba a mis nietos en su regazo, la mujer a la que Ramiro una vez me insistió que le diera una oportunidad justa, la mujer a la que había agradecido por cuidar tan bien de mi hijo. El zumbido se hizo más fuerte hasta que devoró la habitación. Luché por mantenerme consciente, parpadeando ante el contorno borroso de la ventana abierta. Las cortinas apenas se movían, pero algo afuera cambió suave, rápido, casi sobresaltado. Un suspiro, un paso. No podía distinguirlo. Intenté girar la cabeza, pero el mundo se inclinó de nuevo, y el techo se alejó flotando. Alguien estaba allí afuera. Lo sentía más que lo oía, pero no podía alcanzarlo. Mi cuerpo se rindió a una quietud pesada. Lo último que vi fue el marco vacío de la puerta donde Xiomara había desaparecido, sus palabras posándose sobre mí como polvo. Mucho después, cuando reprodujeron lo sucedido en la lectura del testamento, Xiomara se desmayó antes de terminar de negar nada. Pero yo no lo sabía aún. Solo conocía el piso frío, la luz que se apagaba y el eco de su voz diciéndome que no merecía nada. No sabía que pagaría por cada palabra. No sabía que alguien lo había visto todo. Y ciertamente no sabía que lo que pasó en ese pasillo era solo el comienzo. Antes creía que una persona desaparecía solo cuando el mundo dejaba de buscarla. Ahora sé que puedes desvanecerte mucho antes, incluso estando en medio de tu propia familia. Me llamo Eulalia Vargas, 70 años, nacida y criada en Mérida. Por la mayor parte de mi vida fui historiadora de textiles. Pasé décadas estudiando telas antiguas, rastreando hilos hasta los primeros días del puerto. Ramiro, mi esposo, decía que mi mente funcionaba como un telar paciente con propósito, tejiendo piezas, hasta que surgía la imagen completa. Teníamos una tiendita en la calle Itzá, un lugar lleno de rebozos y muestras enmarcadas, y cuentos que nunca me cansaba de contar. Cuando Ramiro falleció, cerré la tienda. El silencio dentro de ella dolía demasiado. Después del entierro, mi hijo Leandro me pidió que me mudara a la casita del fondo de su casa. Dijo que facilitaría las cosas. Creo que lo decía por los dos. «Es solo hasta que te pongas de pie de nuevo», me dijo apretándome el hombro. «No debes estar sola». Pero cada mes que pasaba, hacía más difícil irme. Y cuando su esposa Xiomara empezó a reorganizar la casa, sentí el cambio antes de entenderlo. Xiomara tenía una forma de hablar suave mientras cortaba hondo. La primera vez que entró en mi cocinita, abrió los gabinetes sin pedir permiso. «Tienes demasiadas tazas desparejadas, Eulalia», dijo sonriendo como si me hiciera un favor. «Déjame encargarme de este desorden
Me gustan, respondí. Ramiro y yo las coleccionamos. Ella agitó la mano. Claro que sí. Piezas sentimentales. Pero Leandro prefiere líneas limpias. Cuando Leandro entró, ella le besó la mejilla y dijo: Tu mamá y yo estamos refrescando su espacio. Se abruma con tantas opciones. Se me hizo un nudo en la garganta. No dije eso. Xiomara rió con ligereza. Ay, mi reina, no te das cuenta cuando lo haces. Leandro me miró dudoso, luego a ella. Si le ayuda a sentirse organizada, mamá, tal vez déjale intentarlo. La conversación terminó ahí, tragada por su sonrisa cansada. Poco a poco la voz de Xiomara se convirtió en la que Leandro confiaba. Si perdía mis llaves, ella murmuraba: olvida más cada semana. Si pedía que me llevaran al centro, suspiraba: las calles la confunden ahora. Hacía que mi silencio pareciera debilidad. Una vez intenté corregirla. No estoy confundida, Xiomara. Solo prefiero caminar. Ella ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué llamaste a Leandro anoche preguntando cuál calle lleva de vuelta a casa? Nunca hice esa llamada. Leandro me miró. Mamá, tu número apareció en mi teléfono. Sentí un escalofrío no por la acusación, sino porque no tenía forma de probar que la llamada no era mía. Aún así, afuera de la casa la gente me veía diferente. Una tarde entré al mercadito de la calle Cenote a comprar té. La cajera, una chavita llamada Milagros, me dio una sonrisa radiante. Extrañamos verte pasar por las mañanas, doña Eulalia. Siempre saludabas a mi mamá. He estado más en casa, dije. Ella me contó que no te sientes bien, dijo Milagros. Dijo que te desorientas fácilmente ahora. Las palabras me pegaron más fuerte de lo esperado. ¿Quién te dijo eso, tu nuera? Viene seguido. Dijo que te está ayudando a manejar las cosas. Manejar. Esa era su palabra favorita. Antes de que pudiera responder, alguien me tocó el brazo. Me volví y vi a Isidora Reyes, mi vecina de casi 10 años. Aún olía ligeramente a lavanda como siempre. Eulalia esperaba verte, dijo. Has estado callada últimamente. He estado en casa. Me estudió el rostro un momento. Siempre has sido callada, pero nunca invisible. El comentario me inquietó no porque fuera cruel, sino porque sentía como si me dijera que había notado algo que yo aún no había dicho en voz alta. Xiomara insistía a todos que me estaba volviendo confundida, frágil, olvidadiza. Y ahí estaba yo plenamente consciente de quién era y qué recordaba. Alguien me estaba arrinconando en un lugar que no me correspondía. Y los primeros trazos ya se habían secado. Cuando Leandro trajo a Xiomara y a casa por primera vez, pensé que brillaba. Tenía un caminar seguro, una risa cálida y una manera de hacer que la gente se sintiera elegida solo por estar cerca. Recuerdo cómo Ramiro susurró: «Es lista, Eulalia. Lista puede ser bueno». Me aferré a eso por mucho tiempo. Al principio Xiomara me trataba como a una invitada delicada. «Déjame ayudarte, Eulalia», decía apartándose un mechón de pelo. «Quiero que la mamá de Leandro se sienta segura aquí». Su preocupación parecía genuina hasta que noté cuántas veces repetía la palabra segura. Cada vez que la decía, algo dentro de mí se tensaba. Una tarde estaba pelando mangos en la cocina cuando Xiomara entró con su tono alegre de siempre. «Eulalia, olvidaste tu cita con el doctor Pérez hoy. Leandro dijo que confundiste las fechas otra vez». «No olvidé», dije manteniendo la voz firme. «Estaba programada para la próxima semana». Ella sonrió como una maestra corrigiendo a un niño. «Ay, mi vida, la recepcionista me llamó esta mañana». «¿Te confundiste?» Sabía que no. El doctor había escrito la fecha en una tarjeta que descansaba justo a mi lado en la encimera. Pero Leandro entró en ese momento con los hombros caídos por un turno largo. «Xiomara dijo que perdiste tu cita, mamá», dijo con gentileza. «¿Te sientes abrumada?» Xiomara deslizó su mano en la de él. «Ha estado haciendo tanto últimamente. Creo que está cansada». Se me apretó la garganta. «Estoy bien. Solo...» Xiomara terminó la frase por mí. «Está avergonzada. Pasa con la edad.
Leandro me dio una mirada compasiva que cayó como un golpe. Salieron juntos dejándome con el pelador de mangos en la mano. La tarjeta con la fecha de la próxima semana yacía intacta en la encimera. El siguiente incidente vino unos días después durante la cena. Mencioné una historia sobre el viejo museo de textiles donde solía ser voluntaria. Antes de terminar, Xiomara interrumpió. «Se refiere al gremio histórico», le dijo a Leandro. «Siempre confunde los nombres». «No lo hago», dije. Ella ladeó la cabeza. «Está bien. La memoria cambia cuando envejecemos». Leandro suspiró frotándose las sienes. «Mamá, tal vez deberías anotar más las cosas, solo para mantenerte organizada». Aplané la servilleta en mi regazo. Recuerdo mi propia vida, Leandro. No discutió. Solo se veía cansado y de alguna manera eso me hizo sentir culpable por defenderme. Pero el momento más filoso llegó tarde una noche cuando fui a rellenar mi vaso de agua. Me detuve en el pasillo al oír la voz de Xiomara desde la sala. «Estaba al teléfono. Está perdiéndolo», susurró con un tono plano y divertido. «No, en serio, deberías verla. Se repite todo el tiempo. Leandro y yo prácticamente la estamos criando ahora». Me quedé sin aliento. Una voz de mujer crepitó faintly al otro lado. Xiomara bajó el tono. «Ay, no soy mala. Soy honesta. Debió mudarse a un asilo hace años. Pero Leandro insiste en que se quede aquí para no sentirse culpable». Mi pecho se apretó. Pero antes de alejarme, Leandro entró en la habitación y la voz de Xiomara cambió al instante. «Ahí está», dijo dulcemente arreglándole el cuello. «Tu mamá está bien, solo necesita un poco de descanso». Leandro le besó la frente. «Eres increíble con ella». Xiomara sonrió cálida y orgullosa. «Solo quiero que se sienta apoyada». Me quedé en el pasillo invisible escuchando a la mujer que tenía la confianza de mi hijo decir dos verdades completamente distintas, una para el mundo y otra para quien no debía oírla. Los primeros papeles llegaron en una carpeta pulcra con bordes dorados del tipo que usan para tratos inmobiliarios. Xiomara la colocó en mi mesita como si fuera un regalo en lugar de una carga. «¿Eulalia? Estos ayudarán a Kikashita a agilizar las cosas», dijo. «Cuentas, facturas, contactos de emergencia, todo en un solo lugar. No tendrás que preocuparte más». «No estoy preocupada», respondí. Mis dedos descansaron en la carpeta sin abrirla. Ramiro y yo manteníamos nuestras finanzas sencillas. Xiomara jaló una silla con un raspado suave. «Eso era antes. Leandro y yo podemos ayudarte ahora. Debes disfrutar tu tiempo en lugar de pelear con papeles». Abrí la carpeta. Mi nombre aparecía en una línea, luego el de Leandro y Xiomara debajo. Algunos formularios eran inofensivos, confirmaciones de dirección, consolidaciones de correo. Otros no. «¿Qué es este?», pregunté tocando la página superior. «Un traspaso por muerte», dijo con fluidez. «Pura precaución. Solo significa que si algo pasa, Leandro no tiene que pelear con el juicio sucesorio para acceder a tu propiedad». «No tengo mucha propiedad», le recordé. «Solo esta casita del fondo, y por eso mismo debemos mantener las cosas ordenadas», replicó. «El juicio es un lío». Miré la línea de firma. «¿Por qué lista a Leandro y a ti juntos?» Su sonrisa no vaciló. «Beneficiarios conjuntos. Es estándar». Leandro me confía el papeleo. Sentí un pinchazo de inquietud, pero habló rápido llenando cada pausa con tranquilidad, hasta que ya no me sentí segura para contradecirla. Al final firmé los que parecían inofensivos y rechacé el traspaso. «Podemos revisarlo después», dijo deslizando el documento sin firmar de vuelta a la carpeta. Sin presión, pero su tono llevaba la sombra de la decepción. Pasaron días antes del siguiente empujón. Xiomara me encontró ordenando archivos viejos en mi recámara. «Perfecto timing», dijo sosteniendo mi teléfono. «El banco llamó para verificar tu identidad. Necesitan actualizar quién puede hablar en tu nombre». Nunca recibí esa llamada. Pidieron el número de Leandro en su lugar, mintió sin parpadear.
De todos modos yo lo manejé. Lo manejaste. Dio una risa ligera. Sí, Eulalia. Es solo una autorización de comunicación. Sigues siendo la dueña de todo. Solo estamos ayudando a responder preguntas cuando te abrumas. No estoy abrumada. Dije. Xiomara dejó mi teléfono. Le dijiste a Leandro la semana pasada que te confundiste con los estados de cuenta en línea. Le dije que el diseño cambió. Es lo mismo. Antes de que pudiera argumentar, salió dejando mi teléfono desbloqueado en la mesa. La app del banco estaba abierta. Un banner arriba decía: Contacto principal. Leandro Vargas. Contacto secundario. Xiomara. Vargas. Mi nombre no aparecía. Un pulso frío me recorrió el pecho. Toqué el icono de ayuda y esperé a través de una larga serie de voces automatizadas hasta que una representante finalmente contestó. Hola, soy Eulalia Vargas. Dije. Necesito revisar mis configuraciones de cuenta. Claro, replicó la mujer. Veo que actualizaste tu estructura de contactos recientemente. No actualicé nada. Hubo una pausa. Muestra autorización desde tu teléfono registrado. Mi teléfono, susurré. ¿Sí? Y el nuevo contacto principal es tu hijo. Cerré los ojos. ¿Puedes cambiarlo de vuelta a mí? Lo siento, señora. Eso requiere confirmación del titular principal. El titular principal. Mi propio hijo. Cuando colgué mis manos temblaban de una forma que no podía ocultar. Xiomara pasó por la puerta deteniéndose justo lo suficiente para captar mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó con voz cálida y controlada. Llamé al banco. Dicen que ya no soy el contacto principal. Sonrió como si estuviera divertida por un malentendido infantil. Eulalia, eso es solo lenguaje administrativo. No cambia nada para ti. Cambia quien habla por mí. Dije en voz baja. Me tocó el brazo demasiado suave para apartarla. Solo cuando necesitas ayuda. Y la necesitas aunque no lo veas. Luego salió de la habitación tarareando confiada en que aceptaría su explicación. Pero algo dentro de mí cambió. No era enojo ni miedo, aún no. Era reconocimiento suave, pero filoso. Las paredes de papel a mi alrededor se construían una firma, una autorización, un favor inofensivo a la vez. La primera vez que Ramiro dijo el nombre de Xiomara con preocupación en la voz, estábamos sentados en la mesa de la cocina, la misma donde planeamos cada capítulo de nuestras vidas. Dobló las manos con pulcritud como siempre antes de decir algo que deseaba suavizar. Eulalia dijo: la esposa de Leandro es ambiciosa. No en mala forma, pero de una manera que podría complicarte las cosas algún día. Fruncí el ceño. ¿Complicarme? Observa todo, replicó. Cada decisión, cada detalle. Hay una agudeza en ella que no creo que Leandro vea. Le importa, dije. Nos importa a todos. Ramiro exhaló despacio. Cariño y control a menudo van de la mano, mi amor. Le toqué el brazo. Estás leyendo demasiado. Ayuda porque Leandro trabaja turnos largos. Me dio una sonrisa pequeña y triste. Espero que tengas razón. Pero no estoy seguro. Metió la mano en el bolsillo de su saco y colocó una tarjeta en la mesa. El nombre Hortensia López estaba impreso en letras gruesas. ¿Quién es esta?, pregunté. Una abogada, dijo. Maneja herencias para familias en Mérida. En silencio. Con honestidad. ¿Por qué necesitas una abogada de herencias? Dudó con ojos suaves. Porque quiero asegurarme de que estés protegida si algo me pasa. Negué con la cabeza. No hables así. Estás sano. No lo negó. Solo envolvió mi mano en la suya. Prométeme algo. Nunca firmes nada que no entiendas. Ni por Leandro, ni por Xiomara, ni por nadie. Siempre leo lo que firmo. Incluso cuando alguien que amas te lo presenta con una sonrisa, preguntó. Su voz no tenía acusación, solo una súplica callada. Una semana después, lo encontré en su taller, puliendo el viejo marco de madera que había guardado desde nuestros primeros años. Se detuvo al verme colocando un sobre sellado en un cajón. «¿Te reuniste con ella?», dije. «Hortensia López». Asintió. «Solo para asegurarme de que todo esté en orden». «¿Qué cambiaste?».
Evadió mis ojos un momento, luego respondió con una gentileza que pesaba más que la verdad. Hice decisiones que te mantendrán segura. Segura de que su silencio se extendió lo suficiente para elevar un temblor en mi pecho. ¿De cualquiera que crea saber qué mereces más que tú misma? Dijo al fin. Quise cuestionarlo, pero cerró el cajón y colocó sus manos en mis hombros. Eulalia, escúchame, dijo. Si me voy, la gente pensará que tu silencio significa acuerdo. Pero tienes todo el derecho a aferrarte a lo que construimos. Todo el derecho a mantener tu lugar en esta familia. Y si alguien intenta quitártelo, Hortensia sabrá qué hacer. Tragué saliva. Me estás asustando. Te estoy preparando, replicó. Busqué en su rostro algo dramático o exagerado, pero Ramiro nunca fue de teatros. Cuando se preocupaba lo hacía con propósito. Esa noche, sentados en la luz tenue de la sala, apoyó su cabeza en la mía y habló en un susurro. Hice cambios en el testamento, dijo. Solo unas líneas, pero importarán. ¿Qué líneas? Me besó la sien. Las que protegen lo tuyo. El resto lo entenderás cuando llegue el momento. Nunca explicó más. Nunca me dijo exactamente qué alteró. Xiomara ni siquiera había entrado en nuestras vidas por 2 años completos cuando tomó esas decisiones. Y aún así, de alguna manera, lo sabía. Después de que Ramiro partió el tema de la herencia, surgió más rápido de lo que esperaba. Leandro nunca lo mencionó. Estaba de luto, trabajando turnos largos, tratando de mantenerse entero. Pero Xiomara trató la muerte de Ramiro como si abriera una puerta. Una noche estaba en la cocina con un folleto inmobiliario extendido en la encimera. Su voz flotó hacia mí antes de que entrara. El mercado de casas en el centro histórico está loco. Ahora, dijo. Si ponemos en venta la vieja casa de Ramiro, fácilmente sacamos 3 millones de pesos más que su última valuación. Tal vez más. Leandro se frotó la mandíbula exhausto. Xiomara, no hemos hablado con mamá de nada aún. Ella lo descartó con un gesto. Eulalia quiere lo mejor para todos. ¿Sabes cuánto mantenimiento necesita ese lugar? Y los impuestos. Entré en el marco de la puerta. La casa era nuestra, no una carga. Xiomara se volvió con esa sonrisa pulida. Claro, Eulalia. Solo digo que Leandro no debería cargar solo con la responsabilidad una vez que todo se transfiera. ¿Se transfiera? Repetí. Leandro se removió incómodo. Mamá, ¿sabes cómo funcionan los testamentos? Cuando papá murió, la casa se volvió parte de la herencia. Eventualmente me toca a mí y la cuidaré bien. No sabía que eso estaba decidido. Dije en voz baja. Xiomara tocó el brazo de Leandro. Tu papá habría querido simplicidad, no complicaciones. Mi pecho se apretó. Ramiro nunca creyó que yo fuera una complicación. Su sonrisa titubeó, luego regresó más brillante y practicada. No es lo que quise decir. Pero la semilla estaba plantada. Hablaba de la casa como si ya les perteneciera, opciones de decoración, planes de remodelación, el mejor momento para vender. Cada oración hacía que las habitaciones se sintieran más pequeñas a mi alrededor. Más tarde esa noche, Leandro me encontró sentada en la mesita de mi casita del fondo. Mamá dijo con gentileza: Xiomara se emociona. No tomes su tono a pecho. Habla de la casa como si fuera suya. Repliqué: está tratando de ayudar. Insistió. ¿Y papá? Bueno, papá, quiero a ti, habría querido que manejáramos las cosas con responsabilidad. Apreté los labios. No tenía sentido discutir. Creía en su sinceridad más que en mi malestar. Pero dentro sentía una inquietud que no podía nombrar. Una semana después, un sobre llegó a mi buzón pesado y color crema, con el remite de Hortensia López, abogada. Ver el nombre de la abogada de herencias de Ramiro me revolvió el estómago. Lo llevé adentro, lo puse en la encimera y lo miré por un largo rato. El sello estaba bien cerrado, como si lo que esperaba dentro necesitara protección. ¿Qué es eso?, preguntó Xiomara de repente, apareciendo en la puerta con velocidad sorprendente.
Correo, dije deslizándolo bajo un libro de recetas. Se acercó. De Hortensia López cubrí la esquina del sobre con la mano. Es personal. Su sonrisa no llegó a los ojos. Todo lo relacionado con la herencia de Ramiro afecta a Leandro. ¿Y a mí? Aún es personal, repetí. Leandro entró en ese momento, aflojándose la corbata. ¿De qué hablan ustedes dos? Nada importante, dije rápido. Solo ordenando correo. La mandíbula de Xiomara se tensó antes de suavizarse de nuevo. Avísame si necesitas ayuda para leer algo, Eulalia. El lenguaje legal puede abrumar. Asentí sin responder. Después de que se fueron, sostuve el sobre por un largo rato, sintiendo el peso de la voz inconclusa de Ramiro dentro. Parte de mí quería rasgarlo de inmediato. Otra parte, más vieja, más callada, me dijo que esperara. Lo deslicé al fondo de mi cajón y lo cerré con cuidado. Por primera vez me pregunté si el testamento que todos asumían existía no era el que Ramiro había dejado atrás. Mi mundo empezó a encogerse de formas que al principio no podía medir. Comenzó con llamadas perdidas, no mías, sino de otros. Amigos que conocía de décadas simplemente dejaron de comunicarse, uno tras otro, hasta que mi teléfono se quedó quieto por días. Una tarde, revisé mi lista de contactos e intenté llamar a mi vieja compañera de trabajo, Rosalba. El teléfono sonó una vez antes de desconectarse. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Xiomara apareció en la puerta con brazos cruzados ligeramente. ¿Problemas, Eulalia? No puedo conectar con Rosalba, dije. La llamada se corta. Se acercó, tomó el teléfono con gentileza de mi mano y tocó rápido. ¡Qué raro! Tal vez cambió de número. Hablé con ella la semana pasada. Bueno, dijo devolviéndome el teléfono. La gente se ocupa. No puedes esperar que todos sigan tu ritmo. Su tono sonaba a preocupación, pero sus ojos tenían algo más frío. Revisé el registro de llamadas después. Mis intentos a Rosalba habían desaparecido por completo. En los días siguientes noté más cambios. Mensajes que nunca llegaban. Correos de voz que se evaporaban. Cuando le pregunté a Leandro si había oído de sus primos Leitelli, me miró sorprendido. Te mandaron un video el fin de semana pasado, mamá. Los niños jugando en el patio. Nunca lo recibí. Tal vez lo borraste sin darte cuenta. Dijo. No borro mensajes de familia. Suspiró frotándose la nuca. Mamá parece sola porque no intentas. Socializar requiere esfuerzo. Xiomara y yo no podemos llenarte cada hora. Nunca se los pedí. Susurré. Me besó la frente antes de irse al trabajo sin notar el moretón que sus palabras dejaron. Más tarde esa noche revisé mi teléfono de nuevo. Mis mensajes con Rosalba habían desaparecido. Mis configuraciones eran diferentes. Contactos etiquetados como solo lectura. Alguien había cambiado funciones que nunca toqué. Cuando se lo mostré a Leandro frunció el ceño, pero dijo: probablemente tocaste algo por accidente. Xiomara estaba detrás de él con expresión educadamente neutra. Puedo ayudarte a resetearlo, ofreció tomando el teléfono de mis manos sin esperar permiso. Para cuando me lo devolvió, la mitad de mis conversaciones estaban archivadas en carpetas que no sabía que existían. ¿Ves?, dijo. Organizado. Salió de la habitación con una sonrisa. El aislamiento se profundizó en silencio, un borrado de llamada a la vez. Dejé de recibir invitaciones del centro comunitario. Después supe que habían dejado de oír de mí por completo. Alguien había autorrechazado mis eventos. Eulalia no está disponible, decían las respuestas. Yo nunca las envié. Pero Leandro creyó el patrón. Debes empujarte más, repitió. La gente te olvida si no apareces. Lo intento, dije. Me abrazó, pero se sintió como un gesto de un hijo que ya creía una historia que alguien más había escrito sobre mí. Solo una persona parecía notar la diferencia: Isidora Reyes, mi vecina de muchos años. Me abordó afuera de mi casita del fondo una tarde. «¿Has estado callada?», dijo mirándome con sus ojos oscuros y firmes. «He estado bien».
insistí, solo guardándome para mí. No es tu estilo, replicó. Hablas con el cartero más tiempo que la mayoría habla con sus doctores. Logré una risa pequeña. Su sonrisa se desvaneció. Vi a los paramédicos en tu casa la semana pasada. No saliste por días. Eso no es nada. Fue un mareo, dije rápido. Isidora ladeó la cabeza. ¿Y los moretones en tu sien? Toqué mi línea del pelo instintivamente. Un momento torpe. No me creyó. Lo vi en cómo entrecerró la mirada. Se acercó. Eulalia, mírame. Sé cómo se ve una persona cuando se retira por elección. Y sé cómo se ve cuando alguien la empuja fuera de su propia vida. Me quedé sin aliento. Habló suave pero con firmeza debajo. Estoy observando porque algo se siente mal y no voy a fingir que no. Tragué saliva. Por favor, no te preocupes. Demasiado tarde, dijo. Colocó su mano brevemente sobre la mía firme, cálida, anclando, y se alejó. En ese pequeño momento, algo cambió dentro de mí. No era alivio ni valor. Era la realización de que alguien más había empezado a ver las sombras acumulándose a mi alrededor, aunque Leandro no lo hiciera. Sucedió en una tarde tranquila del tipo donde la casa se sentía demasiado quieta y mis pensamientos presionaban demasiado contra mi pecho. Decidí hornear el pan de maíz favorito de Ramiro, un intento pequeño y tonto para sentirme anclada. Alcancé su viejo cuaderno de recetas, pero la tarjeta con las medidas faltaba. Xiomara había reorganizado mi cocina la semana pasada. Dijo que estaba haciendo espacio. Abrí cada cajón, cada lata buscando la tarjeta gastada. Finalmente me arrodillé junto al gabinete inferior, apartando los tazones hasta que mi mano tocó algo de madera. Saqué la caja de pan de Ramiro. Verla hizo que mi aliento temblara. Él la había tallado cuando recién casados. Solía guardar bollos calientes dentro, bromeando que yo amaba el olor más que la comida. Levanté la tapa. No había pan. Solo papeles. Un sobre doblado yacía arriba grueso, el papel amarillento ligeramente en los bordes. Mi nombre estaba escrito con la letra de Ramiro firme, pero suavizada por la edad. Mis dedos temblaron al abrirlo. Eulalia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que los momentos para los que intenté prepararte han llegado. Las palabras se emborronaron un segundo y me forcé a respirar. Ramiro escribía despacio con cuidado. Explicaba que había actualizado el testamento años antes de que Xiomara y Leandro se casaran. Dejé nuestra casa en tu nombre. Escribió. Protegí lo que construimos de cualquiera que algún día intente quitártelo. Hortensia López tiene una copia sellada. Confía en ella. Leí las líneas 2 veces, luego 3. Mi pecho se apretó hasta que tuve que sentarme en el piso. Debajo de la carta me había una fotocopia de un documento legal, una enmienda con la firma de Hortensia. Reconocí la letra de Ramiro junto a ella. Había transferido derechos completos de la casa del centro histórico. Solo a mí. Todo lo que Xiomara creía poder reclamar ya estaba asegurado. Susurré, «Ay, Ramiro». Una mezcla extraña de alivio y duelo se asentó en mis costillas. Había temido esto mucho antes de que yo me atreviera. Alcancé de nuevo la caja de pan y encontré un papel doblado pequeño, la tinta más oscura que el resto. Arriba decía, «Solo para Hortensia». Dentro había una lista de números, fechas, identificadores, de casos, extensiones de contacto. Algunos tenían notas diminutas junto revisión de fideicomiso, certificación de título, testigo secundario. No tenía idea qué significaban, pero Ramiro claramente quería que se protegieran. Sostuve la lista cerca. La puerta crujió detrás de mí. Xiomara entró, su voz suave pero demasiado rápida. «Eulalia, ¿estás en el piso?» «¿Estás bien?» Deslicé los documentos bajo mi muslo antes de que los viera. «Solo buscando una receta». Se acercó, ojos entrecerrándose ligeramente. «Debes dejarme reorganizar este gabinete. Está demasiado desordenado para ti». No dije más filoso que pretendía.
Sus cejas se alzaron. Solo intento ayudar. Es suficiente ayuda por hoy. Abrió la boca para responder, pero algo en mi rostro debió cambiar, porque se detuvo. Bien, dijo su sonrisa tensándose. Llámame si necesitas algo. Cuando salió, exhalé despacio. La caja de pan estaba abierta frente a mí, sus secretos ya no ocultos, solo esperando. Esperé hasta que Leandro se fue a su turno nocturno. La casa se volvió quieta de esa manera particular. Cuando Xiomara y yo estábamos solas, demasiado inmóvil, demasiado pesada, como si hasta las paredes contuvieran el aliento. Guardé la carta de Ramiro en mi bolsillo, el papel cálido de mi mano. Xiomara estaba en la sala doblando mantas con movimientos filosos y eficientes. ¿Podemos hablar?, pregunté. No levantó la vista. ¿De qué encontré algo hoy?, dije. En la caja de pan de Ramiro. Eso la hizo parar. No despacio, abruptamente. Levantó la cabeza y la sonrisa que forzó en su rostro era demasiado delgada. ¿Qué encontraste, Eulalia? Una carta, dije. De Ramiro. Y documentos dirigidos a Hortensia López. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Estás confundida de nuevo. No estoy confundida. Mi voz tembló, pero seguí. Ramiro cambió el testamento. Dejó la casa para mí. Completamente. No confiaba. Deja de hablar. Las palabras fueron filosas, bajas, y nada como su dulzura practicada. Tiró la manta hacia un lado y dio un paso hacia mí. ¿Qué exactamente leíste? La verdad, dije. La verdad que quería proteger. Su boca se torció. No debías encontrar nada. Debías quedarte en esa casita del fondo y seguir instrucciones. ¿Por qué no podías solo hacer eso? Di un paso atrás. Esto no es tu decisión. Es absolutamente mi decisión. Espetó. Leandro y yo construimos un futuro basado en lo que creíamos que sería nuestro. Esa casa, esa herencia, él la merece. No es lo que Ramiro escribió. Sus ojos parpadearon miedo primero, luego rabia, luego algo más oscuro. Dame la carta, exigió. No. Se abalanzó antes de que la palabra saliera completamente de mi boca. Su mano agarró mi muñeca torciéndola lo suficiente para que gritara. «¡No me mientas!», gritó. «¿Dónde está?». «Se queda conmigo». Ahí fue cuando algo dentro de ella se liberó. Su voz cayó en un siseo frío y controlado. «No tienes idea lo fácil que fue hacer que Leandro creyera que estabas perdiendo la cabeza. No tienes idea lo listo que está para dejarme manejar las cosas». Apretó hasta que mis dedos se abrieron involuntariamente. El borde de la carta doblada asomó de mi bolsillo. Lo vio. «¿Crees que mereces esa casa?», dijo. «¿Crees que mereces algo?». Intenté alejarme, pero me jaló hacia ir adelante, sus uñas clavándose en mi brazo. La habitación giró, mi corazón latiendo en mis oídos. Sentí la pared detrás de mí, luego nada bajo mis pies. El impacto sacó el aire de mis pulmones. El dolor destelló blanco y distante. Mis piernas se doblaron debajo y el piso se sintió insoportablemente frío. Xiomara se agachó, su rostro a centímetros del mío. Su voz se volvió suave como una canción de cuna torcida en algo letal. «No mereces nada, Eulalia». «Nada». Mi vista se emborronó. Intenté levantar la mano, pero no respondió. Arrancó la carta de mi bolsillo triunfante, temblando de furia. Luego se levantó y se alejó. Sin vacilación, sin pánico. Solo pasos quietos y confiados. El mundo se oscureció en los bordes. Mi oído se amortiguó. Pero a través del zumbido en mis oídos capté algo. Un inhale filoso desde afuera de la ventana abierta. Un jadeo. Alguien estaba allí. Alguien vio. Intenté hablar, pero el sonido murió en mi garganta. Lo último que oí fue el clic suave de la puerta principal, mientras Xiomara desaparecía en la noche creyendo que había terminado todo. No sabía que la oscuridad tenía otro testigo. No presencié lo que pasó después, pero Isidora me lo contó más tarde, en voz baja, con cuidado, como se cuenta algo que aún se siente en los huesos. Así que lo cuento ahora como ella me lo dijo,
a través de sus ojos. Isidora Reyes había estado caminando junto a la reja lateral, con una bolsita de reciclaje en la mano, cuando oyó voces elevadas saliendo de mi ventana. Al principio asumió que era otra conversación tensa. Esas se habían vuelto más frecuentes en meses recientes. Pero luego oyó mi voz quebrarse de una forma que nunca había oído. «Deja de hablar», espetó Xiomara desde adentro. Isidora se congeló. Se acercó a las sombras del árbol de flamboyán y escuchó. «Encontré algo». «Hoy», dije, mi voz temblando. «En la caja de pan de Ramiro». El corazón de Isidora subió a su garganta. Luego el tono de Xiomara se afiló en algo crudo. «No debías encontrar nada». Un silencio seguido de un forcejeo amortiguado. Isidora presionó su mano contra su boca. Tenía 70 años ella misma, pero sus instintos eran agudos. Sacó su teléfono del bolsillo y presionó grabar justo cuando el golpe pegó en la pared. Mi grito siguió. Oyó la voz de Xiomara de nuevo baja, venenosa. «¿Crees que mereces esa casa? ¿Crees que mereces algo?» Otro sonido. Luego mi cuerpo golpeando el piso. Isidora tembló tan fuerte que tuvo que apoyarse en la cerca. Susurró al teléfono. «¡Ay, Eulalia!». No. A través de la ventana vio a Xiomara agacharse junto a mí, su voz goteando triunfo. «No mereces nada». Isidora jadeó. Se retiró rápido, aterrorizada de que Xiomara la oyera. Cuando la puerta principal se abrió, Isidora se agachó detrás de sus bugambilias. Vio a Xiomara salir calmada, sacudiéndose las manos, como si hubiera terminado una tarea desagradable. Subió a su auto y se fue sin mirar atrás. Isidora esperó hasta que se fue. Solo entonces corrió por el césped temblando, mientras espiaba por la ventana. Me vio en el piso inmóvil, apenas respirando. Marcó 2 números a la vez, servicios de emergencia, y luego otro que nunca esperó usar. Hortensia López. La abogada contestó al segundo timbre. «Habla Hortensia. Soy Isidora Reyes». Susurró. «Ramiro Vargas me pidió que llamara si algo le pasaba a Eulalia. Me dio una carta para este momento». La voz de Hortensia se endureció con reconocimiento. «¿Tienes la copia de respaldo?» «Sí», dijo Isidora, «y grabé lo que acaba de pasar». «Necesitas venir. Manejaré el lado legal», replicó a Hortensia. «Quédate con Eulalia hasta que llegue ayuda». Isidora terminó la llamada, corrió adentro y cayó de rodillas junto a mí. Eulalia susurró tocando mi mano. «Estoy aquí. No te dejo». Desdobló el sobre que Ramiro le había confiado años antes, una segunda carta sellada, idéntica a la que encontré en la caja de pan. Ramiro se la había dado mucho antes de enfermarse. Había dicho: «Si alguna vez enfrenta peligro de alguien que dice amarla, esto no debe perderse». Isidora lo había guardado en un cajón con llave junto a su cama. Nunca pensó que lo necesitaría. Sostuvo mi mano hasta que llegaron los paramédicos, la grabación, aún rodando en su agarre tembloroso. Y mucho antes de que Leandro siquiera supiera que había caído, Hortensia López ya estaba en camino. Cuando abrí los ojos, una luz fluorescente zumbaba arriba, filosa y fría. Mi cabeza latía en ondas lentas. Una voz rompió la niebla. «Señora Vargas, ¿me oye?». Era el doctor Pérez, calmado, atento y demasiado perceptivo para mi comodidad. Sostenía una linterna, pero dudó antes de alumbrar mis ojos. «Tuvo una caída fuerte», dijo. «Sus lesiones levantan preocupaciones». Leandro dio un paso adelante antes de que pudieras hablar. «Fue un accidente», dijo rápido. «Se mareó. Ha estado inestable últimamente». Tragué. «Yo...». Xiomara se puso la mano en el pecho, voz temblando con preocupación practicada. «La encontré en el piso. Debió resbalarse». Estaba aterrorizada. El doctor Pérez la miró luego a mí. «Señora Vargas, ¿se resbaló?». Abrí la boca, pero no salió sonido. Podía ver la tensión de Leandro, su deseo de creer la explicación más simple. Podía ver la máscara esperanzada y educada de Xiomara. «Perdí el equilibrio», dije forzando las palabras. Xiomara exhaló dramáticamente como aliviada.
Leandro apretó mi mano. «Mamá, nos asustaste», susurró. El doctor Pérez no parecía convencido. Tocó el moretón formándose bajo mi línea del pelo. Este tipo de impacto usualmente viene de fuerza, no de una caída. Leandro se tensó. «Doctor». «Solo observo», replicó el doctor Pérez. «Señora Vargas, si alguien la lastimó puede decírmelo en privado. Nadie más necesita oírlo». Lo miré luego al rostro ansioso de Leandro. «Caí», repetí en voz baja. El doctor Pérez sostuvo mi mirada un momento, mas luego asintió una vez. «Le daré tiempo para descansar». Salió de la habitación, pero sabía que no había terminado. Leandro se inclinó más cerca. «¿Mamá? ¿Por qué andas sola de noche? Si necesitas ayuda tienes que pedirla». Su preocupación dolía más que su duda. «No pedí esto», dije en voz baja. Xiomara intervino antes de que respondiera. «Mi amor no quiere sentirse una carga. Déjala descansar». Leandro me besó la frente, luego él y Xiomara salieron juntos. Su mano se deslizó alrededor de su brazo guiándolo. No miró atrás. Cuando la puerta hizo clic, el silencio se sintió pesado. Un momento después, otro golpe suave lo rompió. Isidora entró sigilosamente. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero sus movimientos firmes. Eulalia susurró. «Tengo algo que mostrarte». Sacó su teléfono. La grabación reprodujo. La voz de Xiomara llenó la habitación cruel e inconfundible. «No mereces nada, Eulalia». «Nada». Me quedé sin aliento. Isidora me entregó un sobre doblado. «Ramiro confió en mí», dijo. «Me dio esto hace años. Por si acaso». Mis manos temblaron al desdoblar la carta. La letra de Ramiro clara y deliberada, detallando las protecciones que había puesto para mí. El peso de todo se asentó sobre mí, miedo, duelo, y algo más filoso surgiendo debajo. No enojo. Aún no. Lucha. Antes de procesarlo, mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Contesté con mano temblorosa. «Eulalia, vino la voz de Hortensia López, firme y estable. Estoy al tanto de lo que pasó. Trae la carta, el video y cualquier cosa más que tengas. Trae todo antes de la lectura del testamento». Todo susurré. «Sí», dijo Hortensia. «Esto termina mañana». La llamada se cortó dejando una verdad clara e innegable, presionando mis costillas. Por primera vez desde que Ramiro murió, sentí mi espina enderezarse. No completamente fuerte, solo menos quebradiza. La oficina legal olía faintly a libros viejos y pulidor de limón, pero apenas sentía la silla debajo de mí. Mis palmas estaban frías. Leandro se sentó a mi lado, rebotando la rodilla. Frente a nosotros la postura de Xiomara era perfecta. Espalda recta, piernas cruzadas, labios curvados en una sonrisa educada que ocultaba todo, menos su confianza. Isidora estaba cerca de la esquina, manos dobladas con calma, observando la habitación como un faro observa un mar oscuro. Xiomara golpeaba una carpeta de cuero en su regazo. Era gruesa, llena de documentos que había armado en semanas, correos fabricados, capturas manipuladas, una nota manuscrita que decía que yo había escrito. Su seguro, su plan B, su arma. «Relájate, mi amor», murmuró a Leandro alisando su manga. «Tu papá quería cosas simples. Esto acabará rápido». Leandro forzó un asentimiento, aunque sus ojos seguían parpadeando hacia mí. «Solo quiero que todos pasemos esto sin pelear». La sonrisa de Xiomara se afiló. «Lo haremos, mientras ciertas personas no lo hagan más dramático de lo necesario». Su mirada se deslizó a mí. No dije nada. Hablar ahora solo abarataría lo que necesitaba pasar después. A las 10 en punto, Hortensia López entró en la sala de conferencias. Llevaba un solo maletín y se movía con la precisión compuesta de una mujer que ya había visto cómo terminaría esto. «Gracias a todos por venir», dijo tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Antes de comenzar la lectura del testamento de Ramiro Vargas, hay asuntos preliminares que debo abordar». Xiomara se inclinó adelante. «Ya revisamos todo, Hortensia. Conocemos los términos». Hortensia la miró sin parpadear. «¿Crees que sí?».
Una grieta pequeña onduló en la expresión de Xiomara. Leandro frunció el ceño ligeramente. ¿Algo mal? No dijo Hortensia. Pero espero a un asistente más antes de proceder. La paciencia de Xiomara falló. ¿Quién más necesita estar aquí? Esto es asunto familiar. Concierne a la herencia, replicó Hortensia con fluidez. Y la herencia concierne más de lo que asumes. Xiomara se tensó. Apretó la carpeta de cuero más fuerte. ¿Qué estás haciendo? Hortensia, preguntó, asegurando precisión. Dijo Hortensia. Por favor, siéntense. La habitación se asentó en silencio tenso. Cada segundo se estiraba delgado. Leandro susurró. Mamá, ¿qué pasa? Doblé mis manos en mi regazo. Se aclarará pronto. Parecía dividido, atrapado entre la mujer que casó y la madre que amaba. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Xiomara se inquietó. Este retraso es innecesario, espetó. Estás perdiendo nuestro tiempo. Espero a un investigador, dijo Hortensia. Leandro parpadeó. Un investigador sí, replicó Hortensia. Alguien que revisó ciertos documentos enviados recientemente. Algunos parecen irregulares. El rostro de Xiomara se desangró de color. ¿Qué documentos? Preguntó. Hortensia se volvió a ella. Los de tu carpeta, señora Vargas. Xiomara abrazó la carpeta y sus pies a su pecho. Estos son privados. No puedes examinarlos sin mi consentimiento. No necesito tu consentimiento, dijo Hortensia con calma. Ya fueron enviados. La boca de Xiomara se abrió y cerró incapaz de encontrar pie. Se volvió a Leandro agarrando su brazo. No entiendo qué implica. Estos son solo notas y correos. Nada oficial. La voz de Leandro se quebró. Xiomara, ¿enviaste algo a Hortensia sin decirme, Xiomara? Me miró furiosa como si yo hubiera orquestado todo el desmoronamiento. Está mintiendo. Todo esto es por ella. Hortensia no se inmutó. No estoy aquí para acusar a nadie. Estoy aquí para asegurar que la verdad hable por sí sola. Xiomara se levantó abruptamente. No me quedaré sentada mientras... Un golpe la interrumpió. La puerta se abrió y un hombre en traje gris entró, un investigador estatal. Llevaba su propia carpeta, el sello oficial del Estado, estampado al frente. Señorita López, dijo. Tengo los hallazgos que pidió. Xiomara lo miró congelada. Hortensia señaló una silla. Por favor, únase. Estamos listos para comenzar. El aliento de Leandro se atoró. Isidora se enderezó ligeramente. Y Xiomara, por primera vez desde que la conocí, perdió cada onza de su compostura practicada. Se dio cuenta de que la habitación que creía poder manipular se había movido bajo sus pies en silencio, limpiamente sin que lo notara. La lectura del testamento no había empezado aún. Pero la verdad sí. Hortensia López abrió su maletín con calma deliberada, los broches metálicos cliqueando como martillitos en piedra. Gracias por su paciencia, dijo. Comenzaremos ahora. Leandro se enderezó. Xiomara se sentó rígida, apretando su carpeta de cuero, tan fuerte que los bordes se doblaron. Isidora permaneció quieta en su silla, manos dobladas, ojos firmes. Hortensia desdobló una sola hoja de papel. Este es el testamento final legalmente certificado de Ramiro Vargas. Xiomara levantó la barbilla confiada. Hortensia comenzó a leer. Yo, Ramiro Harold Vargas, dejo mi casa, cuentas financieras, activos y propiedad personal enteramente y exclusivamente a mi esposa, Eulalia Ruth Vargas. Leandro parpadeó confundido. La sonrisa de Xiomara se evaporó. Hortensia continuó voz pareja. Ninguna porción de mi herencia pasará a mi hijo Leandro Vargas o a su cónyuge Xiomara Vargas, por razones detalladas en mi carta adjunta. Un aliento filoso escapó de Leandro. Xiomara se puso de pie. Absolutamente no. Eso es imposible. Leandro es su único hijo. Hortensia dobló el testamento. Este es el documento legalmente vinculante. Está falsificado, gritó Xiomara. Mi esposo merece su herencia.
Y tengo prueba de que Eulalia manipuló a Ramiro antes de morir. Golpeó su carpeta en la mesa y la abrió esparciendo papeles por todas partes. Miren los correos, donde exigía que cambiara el testamento. Mensajes, donde le decía que estaba harta de cuidarlo. Una nota manuscrita donde admite que lo presionó. Leandro miró el montón inseguro de qué creer. «Mamá, nunca le dijiste nada de esto, ¿verdad?». No dije en voz baja. Xiomara saltó sobre la vacilación en su voz. «¿Ves? Ni siquiera puede negarlo». «Lo negué», dije más firme. «Son mentiras». Hortensia levantó la mano silenciando la habitación. Señora Vargas dijo a Xiomara antes de continuar: «Leeré la carta que Ramiro adjuntó a su testamento». Abrió un segundo sobresellado, la misma letra que encontré en la caja de pan. «¿Ramiro Vargas escribe?», comenzó Hortensia. «Dejo mi herencia solo a Eulalia, porque es la única persona que me cuidó sin motivo. No confío en la cónyuge de Leandro. Temo su influencia, su ambición y la presión que ejerce sobre mi hijo. He tomado medidas protectoras, incluyendo documentación de respaldo, en caso de que intente impugnar mis deseos». El rostro de Leandro se quebró de shock. «¿Papá escribió eso?». Hortensia asintió. «Y confió copias a 2 personas». Xiomara negó con la cabeza violentamente. «Ramiro me quería. Me respetaba. Esto es fabricado. Leandro, diles. Diles que tu papá nunca...». «Para», dijo Leandro suave. Xiomara retrocedió. Hortensia dio un paso atrás. Señora Reyes Isidora se levantó de su silla y caminó a la cabecera de la mesa. Conectó su teléfono al monitor de la oficina. «Grabé lo que pasó la noche que Eulalia se lastimó», dijo en voz baja. Xiomara se abalanzó hacia ella. «No te atrevas». Hortensia bloqueó su camino sin tocarla. «Siéntate, señora Vargas». El video comenzó. La voz de Xiomara llenó la habitación, primero un susurro cruel ecoando en los altavoces. «No mereces nada, Eulalia. Nada». Luego el sonido del impacto. Mi grito. Xiomara arrancando la carta de mi bolsillo. Su siseo final. «Debías quedarte fuera del camino». Leandro agarró el brazo de su silla tan fuerte que sus nudillos blanquearon. «Dios, Xiomara», susurró. Xiomara intentó levantarse pero tambaleó. «Eso ella, Eulalia, provocó, esto está editado». Nadie le creyó. Cuando el video reprodujo el momento en que me empujó contra la pared, el rostro de Xiomara se desangró de color. Sus ojos rodaron atrás, sus rodillas flaquearon y colapsó en la alfombra con un golpe sordo. Leandro se movió instintivamente, pero Hortensia extendió una mano. No dijo: «Déjala donde está». El investigador dio un paso adelante abriendo su propia carpeta. «Revisé los documentos que la señora Vargas envió», anunció. «Cada correo en esa carpeta fue fabricado. Los mensajes fueron alterados digitalmente. Y la nota manuscrita no fue escrita por Eulalia Vargas. Los intentos de firma fueron falsificaciones». Leandro cerró los ojos, lágrimas acumulándose. «Dios mío. ¿Qué has hecho, Xiomara, Xiomara?». Gimió faintly en el piso, pero nadie corrió a Chai a ayudarla. La verdad había aterrizado pesada e innegable. Y por primera vez las mentiras ya no me ahogaban. La ahogaban a ella. Las horas después de la lectura del testamento se sintieron extrañamente quietas, como si la casa misma contuviera el aliento. Xiomara había sido llevada a una habitación separada para recuperarse, aunque el investigador insistió en que no saliera del edificio. Leandro se sentó a mi lado encorvado, frotando sus sienes. No había hablado en varios minutos. Hortensia estaba junto a la ventana, teléfono al oído, hablando con precisión calmada. Sí, inicia la reversión inmediatamente. Cambios de beneficiario no autorizados. No, ella no tenía poder legal. Cuando colgó, regresó a la mesa. Eulalia dijo con gentileza: «Necesito decirte qué pasa después». Leandro levantó la cabeza, voz ronca. «¿Va a la cárcel?». «Eso depende del Estado», replicó Hortensia. «Pero se presentarán cargos». «¿Cargos?», susurró.
intento de supresión de herencia, Listoy Hortensia, falsificación, fraude, coerción, posible manipulación de ancianos. El video solo basta para varios de esos. Leandro tragó saliva. Dios, Xiomara. Observé su lucha a la traición asentándose en sus huesos. Hortensia se volvió a mí. Ya contacté a las instituciones financieras. Todo lo que cambió tus permisos de contacto, acceso a cuentas, consultas de títulos se deshará. Permanentemente. Asentí insegura si llorar o respirar. Lo hizo todo sin mi consentimiento. Dije, lo hizo para eliminarte, dijo Hortensia, en silencio eficientemente sin hacer sospechoso a Leandro. La silla de Leandro raspó al levantarse abruptamente. Eso no es justo, espetó. Nunca dejaría que alguien borrara esto a mi madre. Lequesa habitación se quedó quieta. Bajé los ojos. Leandro lo hizo. Se congeló. Mamá, ¿le creíste cuando dijo que estaba confundida? Dije suave. Le creíste cuando sugirió que no podía manejar tareas simples. Le creíste incluso cuando te dije que estaba equivocada. Su voz se quebró. Intentaba facilitar las cosas. ¿Para quién pregunté? La pregunta colgó pesada. Miró al piso, hombros temblando. Dejé que hablara por ti, susurró. Dejé que decidiera qué necesitabas. Dejé que reemplazara tu voz con la suya. Hortensia se apartó dándonos espacio. Leandro colapsó en la silla de nuevo y enterró el rostro en sus manos. Mamá no sabía, dijo. Lo juro, no sabía. Lo sé, dije, y lo sabía. Pero saber no atenuaba el dolor. Un golpe suave nos interrumpió. El investigador señor Ralston entró con un montón delgado de papeles. Hay un asunto más del que deben estar al tanto, dijo. Colocó los papeles en la mesa. Estos se encontraron en la oficina de la señora Vargas. Detallan sus intentos de peticionar como tu futura tutora. Mi estómago se revolvió. Tutora. Leandro miró horrorizado. ¿Qué significa eso? Significa, explicó el señor Ralston, que pretendía presentarte como incapaz de manejar tus asuntos. Si aprobada, tendría control legal completo sobre tu propiedad, decisiones médicas y cuentas financieras. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme. Me dijo que quería ayudar. Susurré. Ese era el disfraz, dijo Hortensia en voz baja. Este era el objetivo. El rostro de Leandro se arrugó. Quería control de todo. Sí, dijo el investigador. Incluyendo el derecho a reubicar tu residencia, reestructurar tus activos y vender tu casa. Leandro presionó su frente contra la mesa. Dios, ¿qué he permitido en nuestras vidas? Alcancé su mano. Te engañó. Engañó a muchos. Te engañé porque lo permití. Dijo voz quebrándose. Dejé que hablara sobre ti. Dejé que me dijera quién eras. Apreté su mano. Ahora ves claro. Hortensia regresó a nosotros. Eulalia, los tribunales te protegerán. Xiomara no puede intentar tutela de nuevo. Y está vetada de acceder a tus cuentas. ¿Estás segura? Segura. Una palabra frágil, pero se asentó en mi pecho como una llama pequeña y estable. Leandro se secó los ojos. Mamá, lo siento tanto. Por todo. No respondí con perdón. Aún no. Pero apreté su mano más fuerte, porque en esa habitación entre papeles legales, ilusiones rotas y confianza quebrada, algo cambió entre nosotros, algo pequeño pero innegable. Finalmente me vio. Leandro vino a mi casita del fondo la mañana siguiente, mucho antes de que el sol suavizara el cielo. No tocó. Se paró en el umbral, hombros encorvados, ojos enrojecidos, pareciendo un hombre que no había dormido y no esperaba perdón. Mamá dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Me aparté. Claro. Entró y se detuvo cerca de la mesita donde Ramiro y yo tomábamos nuestro té matutino. Sus manos temblaron al jalar una silla. No se sentó, solo la sostuvo como si se estabilizara con ella. Te debo más que una disculpa, comenzó. Te debo la verdad sobre mí. Sobre lo que permití que pasara. Doblé mi rebozo alrededor de mis brazos. Di lo que necesitas decir.
Finalmente se sentó, codos en rodillas, dedos enredados en el pelo. Ignoré cosas, murmuró. Ignoré tantas que debí cuestionar. Pensé que mantenía la paz, pero, en realidad, elegía el silencio porque era más fácil. Ese silencio me dolió. Dije no con crueldad. Lo sé. Tragó. Y supe que algo andaba mal hace meses. Solo no quise que fuera verdad. ¿Qué viste?, pregunté. Dudó, luego forzó las palabras. Oí a Xiomara una vez al teléfono. No sabía que estaba cerca de las escaleras. Dijo que iba a arreglar el problema del testamento. Esas fueron sus palabras exactas. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo fue esto? Después de que papá murió. Susurró. Dijo algo sobre papá haciendo una elección sentimental estúpida que necesitaba corregir antes de que le costara todo. Lo miré. ¿Y no hiciste nada? Leandro se estremeció. Me convencí de que la oí mal. Pensé que el duelo la hacía decir cosas que no quería. Me dije que estaba desahogándose. Me dije que estaba segura con nosotros. Me senté frente a Sheila Quintael. Dejaste que me definiera para ti, dije. Dejaste que te dijera quién era. Asintió, ojos húmedos. Lo sé. Dejé que hablara por ti, que explicara tus acciones, que te tratara como una carga. Me dije que te ayudaba. Porque la amaba. Y porque era más fácil que preguntar si mentía. Lo miré con cuidado. Tu lealtad debe ser a lo correcto, Leandro. No a quien grita más fuerte. Su voz se quebró. Te fallé. Te fallaste a ti también. Exhaló tembloroso. Mamá, no sé cómo reparar lo que dañé. Empiezas viéndome. Dije suave. No la versión de mí que alguien más creó. Levantó los ojos. Te veo ahora. No hubo triunfo en ese momento, solo un dolor callado. Leandro siempre había sido un buen hombre, solo no valiente. No hasta ahora. Alcanzó ella a través de la mesa y colocó su mano sobre la mía. Estaré del lado de la verdad, dijo. Lo que pase con Xiomara ahora, no la protegeré de lo que causó. Apreté su mano. Eso no es por mí, es para que vivas con ello. Asintió despacio. Lo haré. Nos sentamos en silencio, no reconciliados, no rotos, solo dos personas finalmente, mirando la misma verdad, sin voltear. Y por primera vez, Leandro no defendió a su esposa. Me defendió a mí. Las llaves se sentían más pesadas de lo que recordaba. Tal vez porque la última vez que las sostuve, Ramiro aún vivía. Tal vez porque nunca pensé que las recuperaría ciertamente, no a través de una tormenta de mentiras, traición y la crueldad de alguien que se casó en nuestra familia con una sonrisa lo suficientemente filosa para cortar vidrio. Estuve en la reja de la vieja casa Vargas en el centro histórico. El aire olía faintly a jazmín, como en el verano cuando Ramiro y yo pintamos el porche juntos por primera vez. Abrí la puerta, la empujé y entré en un silencio familiar. No se sentía embrujada, se sentía reclamada. Leandro me siguió unos pasos atrás, manos en bolsillos, aún moviéndose como un hombre aprendiendo a llevar el remordimiento sin que lo aplaste. ¿Segura que quieres hacer esto? Hoy preguntó. Sí, dije. Es tiempo. Asintió y retrocedió dejándome liderar. Los documentos oficiales de Hortensia estaban en mi bolso, confirmación de la corte de que cada cambio no autorizado que Xiomara hizo había sido revertido. La casa era mía de nuevo, completamente, legalmente, permanentemente. Un juez usó las palabras propiedad restaurada y las sentía sentarse en mi pecho como algo cálido y sólido. Al llegar a la sala, Leandro carraspeó. Necesito decirte los detalles de la sentencia, dijo. La corte finalizó todo esta mañana. Me estabilicé. Adelante. Dudó. Luego habló. Le ordenaron 600 horas de servicio comunitario. Todo en instalaciones de cuidado para ancianos. Un aliento irónico y filoso escapó de mí. Parece apropiado. Está en probation, continuó. Y debe pagar restitución por la manipulación financiera. El juez también ordenó consejería psicológica obligatoria
A largo plazo, asentí despacio. Nada borraba lo que había hecho, pero la rendición de cuentas importaba. Siempre había importado. La voz de Leandro se adelgazó. Presenté separación temporal. Me volví hacia él. Parecía más pequeño, más joven, como el niño que una vez me tomó la mano cruzando la calle Montejo. «No puedo quedarme casado con alguien que intentó destruirte», dijo. «Y necesito tiempo para enfrentar lo que permití». Le toqué el brazo con gentileza. «Estás eligiendo la verdad ahora». «Eso importa», exhaló tembloroso y miró alrededor de la casa. «Se siente diferente sin su sombra aquí». «Lo es», dije. Me ayudó a abrir ventanas dejando que el aire cálido empujara los meses de descuido. Partículas de polvo flotaron en los rayos de luz suaves y lentas, como si la casa despertara. Cuando se fue esa noche se detuvo en el porche. «Quiero ganar mi lugar de vuelta en tu vida», dijo. «Ya empezaste», repliqué. Después de que se alejó estuve sola en la puerta sosteniendo el marco con ambas manos. Por primera vez en años no me sentí vigilada, corregida, menospreciada o borrada. Me sentí segura. Más tarde esa noche me senté en el viejo escritorio de Ramiro y saqué los documentos que Hortensia me ayudó a redactar. El Fideicomiso Vargas para la Dignidad, un fondo dedicado a proteger residentes ancianos en riesgo de coerción, abuso financiero o aislamiento social, gente que me recordaba a la mujer que casi me convertí bajo el control de Xiomara. Susurré al silencio. «Esto es por ti, Ramiro». La mañana siguiente me reuní con un carpintero sobre restaurar el porche. «Quiero el mismo tono de azul que usó mi esposo», dije. Sonrió. «Podemos igualarlo exactamente». Mientras se iba estuve en el porche viendo el sol salir sobre los techos de Mérida. El cielo se volvió un oro profundo, rozando los bordes de los viejos flamboyanes, con luz cálida. Mi casa respiraba de nuevo. Y yo también. Sin Xiomara. Sin miedo. Sin silencio forzado por alguien que pensó podía reescribir mi vida como un documento para falsificar. Esta casa era mía. Mi voz era mía. Mi futuro era mío. Y pretendía vivir cada momento de él. Un año después, los pasillos del Centro para Ancianos Sauce Doblegado se sentían diferentes de lo que solían. No por las remodelaciones o los programas expandidos, sino por cómo se movía la gente más fácil, más ligera, más segura. Mi fundación había ayudado a financiar mucho de ello. La ironía era que una de las trabajadoras obligadas en la nueva sala común brillante era la misma mujer que intentó borrarme. Xiomara estaba en una mesa plegable doblando toallas para sesiones de terapia física. Su chaleco de servicio comunitario colgaba torpemente en sus hombros las letras brillantes, haciéndola parecer más pequeña, más joven, despojada de la certeza filosa, que una vez blandió como una navaja. Los residentes la evitaban. El personal la supervisaba. Nadie le daba la deferencia que una vez exigía. Me notó antes de que alcanzara el frente de la habitación. Sus manos se congelaron a medio doblar. Una sola toalla cayó al piso. ¿Eulalia respiró? Asentí educadamente a un voluntario y continué pasando. ¿Estaba allí por un propósito? Uno que no tenía nada que ver con ella. Un grupo pequeño de mujeres y hombres mayores esperaba en el ala de actividades reunidos alrededor de sillas plegables y un banner con el nombre de mi fundación. Al frente estaba una joven llamada Evi Torres, de 22 años, que había salido de la custodia de su abuela y trabajaba 3 empleos mientras estudiaba enfermería geriátrica. Su carta de solicitud me recordó a la versión joven de mí, la que siguió luchando, incluso siendo empujada al borde de la sombra de alguien más. Llamé su nombre. Cuando dio un paso adelante, le entregué el sobre. «Esta beca cubre tus próximos 2 años», dije. No más elegir entre libros y despensa. Sus ojos se llenaron. Me abrazó una vez brevemente con cuidado, como abrazando a alguien que respetaba más de lo que entendía cómo agradecer.
La habitación aplaudió. Cámaras cliqueaban. Personal se secaba los ojos. Detrás de ellos, Xiomara estaba sola apoyada en su carrito de lavandería, como si la estabilizara. Me miró con una mezcla de incredulidad y algo que parecía envidia ahuecada en duelo. Después de la ceremonia me volví para irme. Pero Xiomara dio un paso en mi camino. «Por favor», susurró. «Solo déjame decir algo. La estudié». No había amenaza en su postura ahora. Solo el colapso quieto de una mujer que había quemado cada puente. Y finalmente, notó las cenizas. «Dilo», dije. Tragó. Perdí todo. Esperé. Mi matrimonio, mi trabajo, mis amigos. No puedo entrar en una habitación sin sentir ojos en mí. Sé que lo causé. Sé que lo hice. Su voz tembló. Pero no pensé que terminaría ahí así. Me acerqué bajando la voz. Hace un año dije... Me dijiste que no merecía nada. Me dejaste en el piso sangrando, creyendo que nadie oiría la verdad. Se estremeció, lágrimas acumulándose. Pero aquí estamos, continué. Tú trabajando en un lugar financiado por la mujer que intentaste enterrar. Sus hombros se hundieron. Y hoy dije con gentileza... Eres la única aquí que verdaderamente no tiene nada más que perder. Xiomara cubrió su boca como tragando un sollozo. Se apartó. No me miró de nuevo. Caminé pasando hacia las amplias puertas del frente, la luz del sol derramándose en el piso pulido. El calor tocó mi rostro antes de alcanzar la salida. Afuera el aire de primavera me rodeó suave y brillante. Un año de sanar, reconstruir, decir verdades y reclamar partes de mí que nunca debí entregar. No era carga de nadie, sombra de nadie, historia borrada de nadie. Era Eulalia Vargas, mujer restaurada, nombre intacto, y finalmente de pie en la luz plena de mi propio valor. Si esta historia te conmovió, o te recordó a alguien que tuvo que reclamar su voz, me encantaría que le dieras like, comentaras o te suscribieras para que más gente encuentre cuentos como este.